Bien, decía que antes de comenzar la clase quiero compartir cierta información. La información es que el ministerio ya tiene listas las cuentas oficiales de Google Classroom, tanto para docentes como para estudiantes. Los estudiantes, en este caso ustedes, tienen que gestionar dicha cuenta, excepto tercer año, en el caso ustedes. Así que si escuchan que algún otro grado está haciendo algún proceso, que está pidiendo cuentas y todo eso, y que les van a dar internet, ustedes tranquilos, ustedes no tienen que hacerlo. Ustedes ya tienen la cuenta, una cuenta que termina en @clases.edu.sb, si mal no recuerdo. Ustedes ya tienen una cuenta institucional. Ustedes no van a tener que hacer ese proceso, solo primer y segundo año. Van a tener que gestionar su cuenta. ¿Por qué tienen que tener su cuenta? Yo sé que hasta el momento no la están utilizando, pero les aconsejo que si no la tienen a la mano, traten de, bueno, yo tengo todas las cuentas de ustedes también, pero si no tiene anotado por ahí su contraseña, eh, repórtelo para tratar de ver de qué manera se le ayuda. ¿Por qué? Porque esas cuentas van a ser las que van a ser utilizadas. Vamos a tener que emigrar de la plataforma, bueno, no de plataforma, sino de las cuentas. Estamos utilizando cuentas personales, pero el ministerio quiere que se utilicen las cuentas que ellos están dando, porque son cuentas o servicios que ellos Profe, están... Hola. una pregunta. ¿Verdad que la cuenta es la misma que ocupamos para hacer la prueba del avanzo? Exacto, esa misma. Esa misma. Es esa, exacto. Ah, Por eso digo, tercer año ya la tiene, es decir, los que hicieron la prueba el año pasado ya tienen ese correo. Exacto, aquí la estoy abriendo. Yo tengo acceso a esas cuentas, pero solo a las cuentas. Yo no tengo su contraseña. Ustedes ya tienen la cuenta. Está compuesta por su NIE, si no me equivoco, aquí hay unos números antes de la arroba. Supongo que es su NIE, @clases.edu.sb. La contraseña, obviamente usted la tiene. Si no, pues recuérdese si la cambió, trate de recordar cuál fue la que le cambió, porque vamos a utilizar esas cuentas, vamos a comenzar a utilizar esas cuentas. ¿A partir de qué fecha? No lo sé. Lo que sí sé es que el ministerio quiere que estemos trabajando con dichas cuentas, ya que el gobierno pues ha comprado, digamos, este servicio a Microsoft, ha comprado este servicio y va a ser mucho mejor que las personales. Vamos a tener más espacio, vamos a tener más servicios de los que ahorita tienen nuestras cuentas personales, aunque realmente nosotros estamos utilizando lo básico. Pero si de repente a nosotros como profesores nos dicen, tienen que emigrar, nosotros tenemos que hacerlo. No es que si querramos o no querramos. Entonces tenemos que emigrar, ya no sería, yo ya no utilizaría mi cuenta personal, ni ustedes tampoco. Entonces, traten de iniciarse. ¿Cómo pueden saber si su cuenta sirve o está funcionando o si es la contraseña que usted tiene? Inicie sesión en Gmail. Así de sencillo. Inicie sesión con ese correo que tienen, que repito es el NIE @clases.edu.sb. Si inicia y con su contraseña, listo. Téngala ya a la mano porque en su momento se van a crear otras aulas o se van a emigrar las que están y ya no va a seguir utilizando usted la cuenta con que actualmente se conecta a Classroom. Entonces, repito, ustedes no tienen que gestionar esas cuentas, solo primer año y segundo, que son los que no tienen. Repito, ustedes ya no. Ustedes solo tengan ahí a la mano la cuenta, perdón. Otra información, eso es con respecto a la cuenta. Otra información que se nos acaba de pasar es la siguiente, se las comparto ahorita. Si no han escuchado, me imagino que ya lo escucharon, van a tener internet gratis. Qué bueno por las personas que no tienen Wi-Fi. Quien tiene Wi-Fi, pues a lo mejor esta información no le interese, pero yo sé que hay personas que no tienen el Wi-Fi.
Entonces, me imagino que ya escucharon, vamos a tener acceso, tanto docentes como estudiantes, acceso a internet gratuito. Y voy a poder pasar en el Facebook. No, solo viene para las plataformas. El internet es gratuito para las plataformas. No es que es un internet libre, así que no se alegre mucho que va a pasar en YouTube, en Facebook, qué sé yo, en los juegos. Solo es internet gratis a las plataformas. Me imagino que solo va a tener acceso gratis a todo lo que tiene que ver con Gmail y sus aplicaciones. Entonces, de repente, nos va a tocar que emigrar de Zoom a Meet. Y de hecho sería lo ideal Meet. Voy a tener que arreglar el problema porque vamos a tener que emigrar, porque va a ser gratis. Tenemos algunas fechas, se las voy a compartir acá y también se las voy a dejar en el aula. Ustedes deben de llamar a un número, yo se los voy a dejar en el aula el número, y ustedes tendrían que gestionar entre el 6 y el 8 de marzo, les corresponde a ustedes por ser el departamento de Chalate. Repito, del 6 al 8 de marzo, ustedes deben de gestionar el internet. Le van a solicitar algunos datos, entre ellos el NIE. Si usted está matriculado en alguna institución y es un estudiante activo, el NIE debe de estar activo. Con ese NIE le van a dar paso a un número de teléfono que usted dé, en el cual necesita el servicio gratuito. Y listo, ya usted va a tener acceso a internet gratis. Repito, la fecha quizás es lo importante y el número. El número se lo voy a colgar en la plataforma y de igual manera la fecha, pero para que lo tengan a la mano y ustedes que están conectados, repito, es del 6 al 8 de marzo. Alguien se pudiese estar haciendo la pregunta, a mí no me han dado tablet, a mí no me han dado ni computadora, ni tablet, ni nada. ¿Puedo solicitar el servicio aunque no tenga todavía la computadora? Sí, el servicio usted lo puede solicitar sin ningún problema aunque todavía no le hayan entregado la laptop. Así que esa es la información que se nos ha hecho llegar hace un momento de parte del profe Arnulfo. La información, repito, quizás no va tanto con ustedes en el sentido que ustedes ya tienen las cuentas. Solo si la perdieron, bueno, anotadas yo las tengo, como vuelvo a repetir. Pero si se le ha olvidado la contraseña, trate de acordarse, buscarla donde la anotó, o si de verdad no la encuentra o no se recuerda o no sé qué, hágamelo saber para pasarle el dato a Giovanni y ver de qué manera él nos puede ayudar a recuperarla, para que en su momento no se quede sin agregarse al aula. Así que eso es con la información que nos acaban de pasar. La otra información es pedirles de favor y desgraciadamente no están conectados todos. Hasta el momento no he tenido ninguna clase donde estén conectados las 10 personas que componen el aula, desgraciadamente. eh, Pedirles que se pongan al día con las tareas. Yo el día martes que no di la clase, por la tarde, dije voy a revisar, eh, voy a devolverles todas las tareas, las notas que les debo. Y me voy topando de que hay personas que no han entregado, pero ni la primera ni la segunda tarea. Ya tienen como 5 o 6 tareas a estas alturas. Hay personas que van al día. Yo con ellos no. Si no es con usted, haga de cuenta y caso que no escucha ahorita. Desgraciadamente, repito, no están todos conectados. Pero si es el caso de alguien, trate de ponerse al día. ¿Por qué se lo digo? Primero, a partir de la próxima semana, yo voy a tomar en cuenta la fecha de entrega de las tareas. Yo hasta el día de ahora, pues si la entregaban 2, 3 días después, yo decía, bueno, cada quien sabe, de repente no tiene internet, de repente está bien, cualquier cosa, yo lo pasaba y le escribía la nota tal cual se la había ganado. Pero, pero, creo que no es justo. No es justo porque ustedes no tienen una carga académica como los demás grados. Tienen tiempo suficiente y yo creería que para subir una tarea, no es una tarea pesada las que se dejan. Creería yo que no va a gastar, pero ni un mega en subir una tarea. No puede ser una excusa que yo no tenía internet, por eso no la subí el día que correspondía. Entonces, repito, yo voy a comenzar a tomar muy en cuenta la fecha de entrega de las tareas. Dos, ¿por qué? Nosotros todas las semanas, digo nosotros los profesores, todos,
nosotros reportamos quiénes están entregando tareas y quiénes no están entregando tareas. Eso lo tenemos que llenar nosotros entre el día lunes y el día martes. Yo generalmente dejo la entrega de las tareas para el día lunes. ¿Por qué? Porque así por la tarde, el día lunes, yo veo quiénes ya entregaron y lleno mi reporte. Tengo hasta el día martes por aquellos que, híjole, se les olvidó subirla el día lunes, no la terminaron, a última hora la entregaron en la noche. Entonces yo todavía tengo el día martes para llenar el reporte y decir, fulano sí entregó, fulano sí entregó, fulano sí entregó. Pero ya se llega el día miércoles y usted bien relax con su tarea, que no pasa nada, usted se va en el reporte que usted no está activo y usted no está entregando tarea. Yo le voy a recomendar que se ponga un poco al día y que trate de ser un poco responsable. No tienen una carga grande como los demás grados y no sabemos si el ministerio va a ser un poco flexible como lo fue el año pasado. Así que trate de ser un poco responsable con sus obligaciones, por favor. Las tareas no son grandes, no pasan de 2 ejercicios. Quizás la tarea más grande que han tenido son 3 ejercicios. Quizás no, porque no 2, 1, 2, 1, 2. Creería que no necesitan mucho tiempo. Pero bueno, y desgraciadamente qué mal que no están conectados todos, porque la información va muy dirigida a la mayoría de que no están conectados. Pero igual la clase se está grabando y espero que escuchen lo que he hablado hasta el momento. Vamos a comenzar con la clase. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta con lo que he hablado hasta ahorita. Si no, pues yo comienzo con lo de la clase. Solo déjeme tomarle asistencia a la persona que entró de último. No recuerdo quién fue. William. No, no fue William, fue Arnulfo. Bien, comencemos entonces. Por ahí el día de ayer, si mal no recuerdo, sí, ayer fue. Subí por ahí un archivo, se lo subí un poco adelantado para que ustedes, pues si querían leer un poquito sobre eso o darle una leidita, pues qué bueno. Si no, pues vamos a comenzar de cero acá el tema. Es un tema que a lo mejor ya lo han escuchado. No recuerdo si trabajamos el año pasado, yo creo que no recuerdo. No sé si en primer año escucharon el tema, eh, no sé. Eh, no sé si alguien me dice, tal vez en algún otro módulo con otro docente, eh, vieron arreglos de los 4 que están conectados. No sé si alguien me ayuda para tener una idea, si ya han visto arreglos. Conmigo no recuerdo el año pasado, no recuerdo la verdad, pero a lo mejor en otro módulo en otro lado. Dice Gerson, con usted en primer año, dice. Sí, Profe, parece que sí, sí, sí. Hola, Arnulfo. fue en el módulo de algoritmo en primer año, Ah, vaya, pero vaya. fue con el profe Berniceni. Berniceni, Ajá. que yo me acuerde. Ah, ok. Gracias. Vaya. Los arreglos son variables, así como las variables que nosotros hemos venido conociendo, que existen enteros, existen string, doble, booleanos y lo que nosotros ya conocemos. Son variables. Ya sabemos nosotros a estas alturas que una variable me sirve para guardar un valor, es decir, yo a la variable le asigno un valor. Entonces un vector también es una variable, solo que tiene algunas características que no las tiene una variable común y corriente como las que nosotros conocemos. ¿Qué características son? Nosotros sabemos a estas alturas que una variable me guarda un único valor. Es decir, yo defino la variable número por decir algo y sé que ese número me va a guardar un valor. ¿Puede cambiar en cualquier momento ese valor? Sí, pero va a seguir siendo un valor. Es decir, yo no puedo guardar número igual a 5,8,10. Es decir, no puedo guardar 3 valores en una variable. Eso me daría un error. La particularidad de los vectores es que
yo puedo guardar muchos valores en una sola variable del tipo vector. Entonces, vector simplemente pudiésemos decir que es una variable un poco diferente a una variable común y corriente como las que conocemos hasta el momento. Significa que si yo declaro un vector llamado meses, yo puedo guardar en ella los 12 valores, enero, febrero, hasta llegar a diciembre. Puedo puedo guardar en esa variable de vector 12 valores. ¿Puedo guardar 100 valores? Puedo guardar 100 valores y la cantidad de valores que yo necesite guardar. Entonces, repito, un vector es una variable con ciertas características. Si por ahí decía Gerson, vimos en primer año, yo no recuerdo muy bien, pero puede ser que sí. En la mayoría de lenguajes de programación, a un vector se le define un tipo de variable también. Es decir, si yo definí el vector como entero, yo solo voy a poder guardar dentro de ese vector valores enteros. Eso es en Java, en C, C Sharp y pues la mayoría de lenguajes que nosotros a lo mejor hemos escuchado o visto aunque sea un poquito. Otra particularidad del vector, y esta es propia de HP, es que yo puedo combinar el tipo de valores que voy a guardar en el vector. Es decir, si nosotros vimos en C en primer año, en C++, que definíamos un vector de un tipo y podíamos guardar solo de ese mismo tipo valores en el vector, PHP lo cambia. Es decir, ahora puedo guardar muchos valores en PHP, en un vector, como es su característica, pero ahora puedo guardar de todo un poco. Puedo guardar enteros, booleanos, string, fechas, como texto, lo que a mí se me ocurra. Eso es una particularidad propia de PHP. Eso no lo puedo hacer en otros lenguajes. Solo repito PHP. Si se recuerdan, PHP no le definimos un tipo a la variable cuando se define. Entonces, cuando yo voy a definir el vector, simplemente lo defino y yo puedo agregar diferentes tipos de datos al mismo vector. Existe un vector que vamos a utilizar mucho y es el vector de tipo asociativo. Ya se los había mencionado en una clase, parece, y les dije que lo íbamos a ver más adelante. Esta clase no creería yo que sería la próxima clase, que vamos a ver los vectores asociativos. Creo que esta clase no, lo dejaríamos para el lunes. Los vectores asociativos nosotros en el módulo los vamos a utilizar cuando recuperemos los datos de las bases de datos. Yo creería también que la próxima semana vamos a estar tocando ya conexión PHP MySQL, es decir, ya vamos a tratar de interactuar lenguaje de programación base de datos. Recordemos que un programa no es simplemente el código de programación, siempre está conectado a una base de datos y ambos interactúan para que el sistema tenga vida. Entonces yo creería que la próxima semana ya vamos a tener contacto, código, base de datos. Entonces va a llegar cierto momento que yo tenga que recuperar datos de la base de datos. Y recuérdense que en los datos que recuperamos ahí viene de todo. Entero, varchar, booleanos, decimal, viene de todo en una consulta. Entonces hay precisamente ese tipo de vectores asociativos. A mí me va a permitir guardar toda esa consulta en un vector y recorrerlo y mostrarlo ya en pantalla como nosotros conocemos, como vemos la información ya en nuestra pantalla. Entonces, repito, vector es una variable con ciertas características que no la tiene una variable común y corriente. Existe otro tipo de vector que es el asociativo, que lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, nosotros conocemos, si habíamos visto vectores, nosotros conocemos que el vector tiene un índice, es decir, cuál es la estructura. Si yo veo la estructura, si la quiero ver gráficamente, la estructura de un vector sería más o menos esto, para que tengamos una idea mejor. Voy a entrar a Excel y un vector es una fila, podríamos decir. Una fila más, si lo vemos así, podríamos decir que es una fila. Y nosotros sabemos que una fila, si nos ponemos a hacer cola, digamos, hablemos así en lenguaje natural,
nosotros nos ponemos a hacer cola, uno va tras otro, uno va tras otro, y esa es la lógica de una fila. Una persona va tras otra, pero siempre hay una persona que está en primera posición, es decir, el que está haciendo la fila de primero. Podemos decir, ¿quién es el primero? Bueno, es el que está antes que todos. Y pudiéramos decir, ese está en la posición uno, esa persona está en la posición uno. En los vectores siempre se comienza de la posición cero. Pudiésemos hacer más o menos la comparación de esto. Esto es bastante básico, pero para que nos quede un poco claro, pudiésemos decir que aquí yo tengo una fila, aquí hay personas, y aquí está el primero, aquí está el segundo, detrás del otro. Entonces, para nosotros en la vida real, nosotros comenzamos a contar del uno. Es decir, el que está antes que todo, para mí es el uno. Usted es el primero, decimos nosotros. En cuestión de programación, siempre se inicia de cero. Entonces, eh, para nosotros, o para el vector, mejor dicho, para lo que nosotros es posición uno, para el vector es la posición cero. Yo creo que a estas alturas, en tercer año, ya no nos confunde esto. Esto es un poco complicado de entender cuando estamos en primer año, pero yo creo que a estas alturas, tercer año, ya no nos confundimos. Para lo que para nosotros es primera posición, para el vector es la posición cero. Es decir, que la posición cero en realidad para nosotros es la posición uno y viceversa. Lo que para nosotros es uno, para el vector es cero. Así que no nos vayamos a confundir. Yo creo que no hay tanto que darle vuelta a esto a estas alturas de tercer año. Entonces, ¿cómo defino un vector en PHP? Hay varias maneras de definir un vector. Le podemos dar el índice. Si no le queremos dar un índice, PHP lo asigna automáticamente. Pero pudiésemos decir, vamos a declarar un vector que se llame meses. Entonces le digo igual meses y le voy a decir que es un array. Array es un arreglo, solo es la palabra en inglés. Es array. Le voy a decir que esta variable esta variable que se llama meses, en realidad va a ser un arreglo. ¿Cómo le asigno entonces valores a ese arreglo? Vamos a asignárselos. El vector puede ir tomándolos de cualquier parte, los puede ir tomando de un formulario y más adelante, si el tiempo nos alcanza, vamos a hacer un pequeño ejemplo utilizando formulario y vamos a ir llenando el arreglo de ese formulario. Pero por el momento vamos a comenzar de lo básico y se los vamos a asignar manualmente. Entonces tengo un arreglo que se llama meses. Voy a llenar ese arreglo, le voy a dar datos. ¿Cómo le asigno datos a este vector? Para ello le digo el nombre. Vamos primero a agregarle valores utilizando los índices. Necesito los corchetes. Es decir, la sintaxis que sigue es bien sencilla. La sintaxis que sigue es nombre del vector, corchete, índice. Índice es para nosotros la posición. Es decir, yo si le doy el 0, le estoy dando la primera posición en el vector. Recordemos que inicia en 0. Entonces le estoy diciendo que en la posición 0, él va a guardar el dato que se llama enero. Voy a copiar y pegar esto acá. Voy a llegar nada más hasta 6 meses para no estar escribiendo mucho.
Pregunto, ¿me hace falta el sexto mes? Alguien que no se ha fijado pudiese decir, profe, hasta solo 5 meses tiene. No, tengo 6 con el cero. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo un vector de 6 posiciones. Así que, ¿cómo accedo a los valores? ¿Cómo imprimo un vector? Lo puedo hacer accediéndolos siempre por su posición, por el índice. Probablemente para algunos este sea una clase de primer año. Sí, realmente lo es. Solo estoy recordando. Lo único que está cambiando acá o va a cambiar es eh, el lenguaje de programación. De repente algo va a cambiar con respecto a otro lenguaje. Entonces, esto es lo básico de un vector. Los vectores son un tema un poco complicaditos al inicio, pero esto es básico. Yo creería que esto a nadie le causa problemas. Bien, ¿cómo imprimo entonces estos valores? Si yo quiero imprimir lo que un vector tiene, simplemente lo hago a través de su nombre y su posición. Si yo quisiera, por ejemplo, saber qué es lo que está guardado en la posición 3 de ese vector, simplemente le doy nombre, posición, guardo y ahora me vengo a revisar acá. Y el archivo se llama arreglo. Y me devuelve abril. Abril me dice que está contenido en la posición 3. Entonces, si yo voy a ver acá, es cierto. Yo tengo ahí abril en la posición 3. Entonces, ahí está cómo accedo. La manera más correcta de usarlo en la vida real es utilizando un ciclo for. Si yo quisiera imprimir todos los valores de un arreglo, no me voy a poner a hacer esto. Voy a copiar 5 veces más esto para imprimir los valores. Se puede, sí se puede ir imprimiendo valor por valor. Aquí le vamos a concatenar un espacio, si no nos va a imprimir todo unido. Si yo mando a imprimir eso, yo voy a obtener todos los valores del arreglo. Vean, tengo los 6 valores, pero lo normal o lo ideal es utilizando un vector. Imagínense que este vector tuviese 1000 posiciones. No voy a estar escribiendo mil líneas para ir accediendo a cada uno de su contenido. Lo ideal, repito, es utilizar un ciclo. Repito, dije el ciclo for. Javier, si me ayuda, abra su micrófono y ayúdeme cómo funciona el ciclo for. ¿Qué parámetros utiliza? Javier. Javier. Creo que no era el que nos permitía, así como lo que está diciendo, seleccionar varios, ¿cómo decir?, datos y mostrarlos de una vez.
en con una sola línea, creo. Sí, más o menos, pero Pero no, ¿qué parámetros son los que recibe el ciclo? ¿Qué le debo de mandar, digamos? no lo recuerdo, profe, sinceramente no. Mm. ¿Y los demás? Gerson, ¿me ayuda? Se le da una variable con la que se va a ejecutar el for, luego se le da una condicional y si el programa considera que esa variable, que esa condición, quiero decir, es falsa, se le agrega la tercera sentencia que es sumándole a la variable que declaró primero. Sí, exacto. Exactamente lo que Gerson ha dicho. Regálenme, permítanme. Vamos a esperar un minutito en lo que se conectan las dos personas que faltan. Bueno, sigamos, ya no se conectaron. Ahí está, Wendy. Bien, entonces decíamos que la manera correcta es de imprimir los valores de un vector, es hacerlo a través de un ciclo. Pues la manera que acabo de hacer se puede y es correcta y funciona, pero no es la manera más ideal, es mejor hacerlo con un ciclo. Entonces yo sé que un ciclo es una estructura repetitiva, entonces es capaz de ir cambiando o sumando cada vez, digamos, que entra un ciclo. Entonces, si yo me fijo por acá hay un vector que tiene posiciones y está en orden. Antes que se pregunten o me pregunten qué pasa con un vector, alguien pudiese preguntarse o decir, puedo, en vez de que Profe, sea 4 ahí, puedo ponerle la posición 100, sí, que este comparte sea la la pantalla. 80, sí. Entonces, qué pasa con ese tipo qué pasa con ese tipo de arreglos cuando no tienen una Profe, pos? no estamos viendo la pantalla. Ay, O perdón, sea, sí, 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 sí. Tiene razón. Me olvidó compartirla hoy que entré. Gracias. Vale, ahora sí, ¿verdad? Sí, Vale. Les decía entonces, qué pasa cuando un vector no tiene sus índices?
ordenados, digamos, sino que aquí tengo el 2, el 80, pues aquí tengo la posición 4, el 100. Hay otra manera también de recorrer este tipo de vectores cuando no tienen no están ordenados. Para ello se utilizan funciones propias para trabajar con vectores. Ahorita, hoy por hoy, en esta clase nos vamos a quedar así, nos vamos a quedar de manera ideal, digamos, que está en orden y le hemos dado nosotros los valores, solamente es para ir entrando en el tema, pero realmente los vectores en un sistema real, en la vida real, es mucho más complejo de lo que ahorita estamos viendo. Pero no podemos ir de lo más complicado a lo más sencillo, sino que vamos de lo más sencillo pues a lo más complicado. Entonces decíamos que la manera correcta o la manera ideal es utilizar un ciclo for. Todos conocemos un ciclo for, todos hemos visto cómo funciona el ciclo for. A estas alturas, ustedes, tercer año, deberían de saber cómo funciona, qué recibe, qué hace, deberían de saberlo. Son cosas bien, pero bien básicas, súper básicas, que si ustedes salen de tercer año y estas cuestiones así bien sencillas no las manejan, déjenme decirle que vamos a salir un poco mal. Pero, pues, ni modo, ni modo. Entonces decimos, voy a utilizar un ciclo for, voy a auxiliarme de una variable, como lo decía Gerson hace ratito, para ir accediendo a los índices utilizando esa variable. Entonces yo tengo acá un vector que tiene 6 posiciones y comienza desde la 0. Entonces yo voy a recorrer este vector a partir de la posición 0. Voy a definir una variable desde la 0. Voy a definirla. Quiere decir inicio. Esta i no es que sea de inicio. Esto que tengo acá, este parámetro, significa el inicio, es decir, desde dónde voy a comenzar a recorrer el vector. Yo le estoy diciendo que desde 0, de la posición 0. El siguiente parámetro que recibe el for es el límite, es decir, estos son números enteros. Lo que le estoy mandando deben ser números enteros. Entonces le estoy diciendo que voy a comenzar a partir de la posición 0 y esta variable y va a tomar como máximo valores menores que 6 sería. Entonces le estoy diciendo que i va a tomar valores desde 0 hasta 6, no, hasta menores que 6, por el símbolo que está acá, menores que 6. ¿De qué otra manera pudiese expresar esta condición? Si esto fuera pregunta de examen y esta pregunta define si usted pasa tercer año o no, vamos a ver quiénes tenemos aquí. Arnulfo, ¿de qué otra manera pudiese darle esta condición a mi ciclo for? Abra su micrófono, por favor. La de menor igual. Ajá. ¿O cómo? Aquí le estoy diciendo que mi ciclo comienza en 0. En 0. Y necesito llegar a i menor que 6. Pero ¿de qué otra manera puedo expresar esta condición? Este es como el tope, digamos, como el máximo que va... Que puede llegar, sí. Ajá. ¿De qué otra manera puedo expresar esta condición? Lo que tengo sombreado, perdón. Es pregunta de examen y en la plaza ahí nos vamos a quedar a repetir el grado. Y lo único que me ocurre es ponerle 5 igual, pero no creo que sea eso. Me extraña, Arnulfo, me extraña de escucharlo, Arnulfo. Con seguridad, mire, esto es lo mismo que decir menor o igual a 5. Es lo mismo, exactamente Sí. lo mismo. Sí, con seguridad, son preguntas súper sencillas, así que así es, esa Pero es otra tiene manera. tantas formas de decodificar que podría ser otra cosa. Vale, pero bien, así es, exacto. Es lo mismo que decir i menor que 6. Exactamente, 5 es menor que 6, entonces la condición está bien. Y lo demás es decirle, el otro parámetro que me hace falta es decirle el incremento. Recordemos que el ciclo for se va a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿qué va a pasar o qué va a ir cambiando cada vez que el ciclo se repita? Yo quiero que vaya accediendo del 0, luego al 1, entonces eso es un incremento. Entonces yo tengo que decirle, mire, increméntese, increméntese en 1. ¿Y cómo digo eso, increméntese en 1? Esto es lo mismo que decir esto que estoy sombreando, esto, que dice y más, es decir, incremento en 1. Es decir, lo mismo es esto, y igual a y más 1. Es decir, esto que tengo sombreado es exactamente lo mismo que esto. Y más es incremento en 1, así de sencillo. A lo que ya existe, increméntele 1. Entonces es esto mismo. ¿Pudiese sustituir esto por esto? Sí. ¿Se ve mejor esto? Sí, se ve más profesional. Y de hecho en los libros o en cualquier parte de internet que usted busque el ciclo for, lo va a encontrar así. Entonces esto casi no se usa ahí, pero es correcto también. Entonces ya le di los dos parámetros. Los parámetros son desde dónde va a comenzar, hasta dónde va a llegar y de cuánto en cuánto va a ser su incremento cada vez que entre al ciclo. Con esto que le estoy diciendo acá, le estoy diciendo que este for se va a ejecutar 6 veces. ¿Por qué? Se va a ejecutar desde el 0, 1, 2, 3, 4, hasta que 5 sea igual a 5. Dice, cuando ya llegue a 6, 6 es menor o igual que 5, ya no. El ciclo ya no va a entrar. Así que agregamos por acá un par de llaves. ¿Y qué quiero que haga cada vez que se meta al ciclo? Pues solamente que me imprima, por el momento que me imprima lo que tengo. ¿Qué quiero imprimir? Quiero imprimir el vector que se llama mes en la posición. Aquí necesito los corchetes, los voy a copiar de acá. Voy a borrar el 0. ¿Qué posición? Perdón, el vector en qué posición. Quiero que se imprima la posición I. ¿Por qué la posición I? Porque es la posición I que comienza en 0. Cuando vuelva a entrar ya no va a ser 0, va a ser 1. Luego va a ser 2 y así. Entonces es la manera de recorrerlo. Este I es el que va a ir cambiando. Voy a concatenarle por acá un espacio para que no se me quede unido. Voy a guardar y voy a probar. Tengo que obtener exactamente el mismo resultado que estoy viendo en pantalla ahorita. Y me dice enero. Algo tenemos malo. Veamos. Tiene que imprimirme los 6 valores. Vamos a ver, vamos a enero. Algo está malo acá. Me dice que solo enero me está imprimiendo. Ya vi el error. ¿Alguien más ya vio el error? Alguien que me diga dónde está el error, yo ya lo vi. Es un signo, un símbolo. ¿No? Bueno, aquí me hace falta el signo. Cabal, ahí está. Exacto, es el símbolo que me hace falta. Vengo y actualizo. Y ahí está. Me hacía falta el signo mayor que acá, en el espacio. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo que me imprimió hace un ratito, solo que ahora con la diferencia que usé un ciclo. Y esta es la manera correcta de hacerlo. Me voy a ahorrar muchas líneas de código y se ve mucho más estético. Así que vamos a utilizar esta cuestión para hacerlo. Veamos, dejemos acá un par de espacios. Y yo decía hace un momento que los vectores en el lenguaje PHP tienen algo particular que otros lenguajes no lo tienen. Y decíamos que en este vector, en PHP, yo puedo guardar información o distintos tipos de datos, cosa que no puedo hacer en otro lenguaje. Veamos entonces, recojamos por ejemplo o asignemos a un vector
asignemos datos de una persona. Entonces voy a poner por acá un vector, le voy a llamar personas. Personas, necesito los corchetes. Y le voy a decir que en la posición 0 de personas me va a guardar el nombre. Vamos a poner otro par de posiciones. Y le vamos a decir que en la posición 1 nos guarde la edad. Vamos a decir entonces que en otra posición nos guarde que, por ejemplo, el peso. Y en esta otra última posición vamos a decir que nos guarde la profesión. Si nos fijamos, acá hay tres tipos de valores. Hay varchar o string, hay enteros, hay decimales. Y veamos si podemos guardar un booleano. Veamos qué pasa. Lo voy a imprimir. Esto no lo puedo hacer en ningún otro lenguaje, o al menos que yo conozca. De los que conozco no se puede. No sé si Python lo permite, que es un lenguaje un poco más reciente que los otros que conozco. No sé, lo desconozco, pero por ejemplo C, C Sharp, Java, eh, ¿qué más? C Sharp, C++, lenguaje C. Esto no se puede. Java, o es un vector entero, es un vector string, es un vector decimal, un vector booleano, pero no puedo combinar diferentes tipos de datos, cosa que sí puedo hacerlo utilizando PHP. Voy Y a en imprimir JavaScript se esto. podía, profe. ¿Hola? Y en JavaScript se podía. No, no. Es que no me acuerdo si se definía el tipo de variable. En Java no se puede. No, en JavaScript. Ah, en JavaScript. En JavaScript no recuerdo. En JavaScript no recuerdo, la verdad. Sería de... Lo voy a investigar, pero no recuerdo. Para serle sincero, no recuerdo. Pero lo voy a investigar y yo le digo. Pero en los lenguajes, por lo menos en los lenguajes C, C++, C Sharp, Visual Basic, Java, en todos esos lenguajes no se puede. JavaScript lo desconozco, pero déjeme investigarlo. Pero PHP sí se puede. Entonces voy a imprimir ese vector. Le voy a decir que me recorra ese vector desde el 0, que llegue hasta menor que 5, le voy a poner, y que se incremente en 1. Y simplemente voy a hacer una impresión, solo para ver que sí funciona. Voy a copiar esto que tengo por acá y lo voy a pegar acá. Voy a imprimir. Y si se fijan, él me imprime sin ningún problema. Tres diferentes tipos de datos, y lo que no me imprimió, si se fijan, es el valor booleano. Vamos a agregarle, si le ponemos comilla doble, lo va a tratar como un varchar. Ahí está. Sí lo imprime, pero no lo está tratando normalmente como un booleano. Pero la cuestión o la idea es que vea que acá hay mezclados al menos tres diferentes tipos de datos: varchar, entero, decimal. Y no hay ningún problema. Y es lo que nosotros necesitamos cuando estemos manipulando la base de datos. Vamos a tener que recoger datos de diferentes tipos. No sé si se dieron cuenta que, por ejemplo, yo el vector que he llamado personas,
no lo declaré. No sé si ya se fijaron en eso. Yo no declaré el vector llamado personas. Y aquí sí lo hice. Entonces, ¿es obligación declarar el vector? No. Desde el momento que PHP ve esta estructura, él ya sabe que va a ser un vector. Entonces, si yo borro esta línea que tengo acá donde declaré el vector llamado meses y vuelvo a correr esto, debería de funcionar. Y si se fijan, no pasa nada. Así que yo lo puedo definir o no lo puedo definir. ¿Qué pasa si yo le quito los índices? Voy a correrlo nuevamente, ya lo guardé, lo actualizo y obtengo exactamente el mismo resultado. Y entonces, pues, ¿cuál es la manera correcta? ¿Le pongo los índices? ¿No le pongo los índices? ¿Declaro el vector? ¿No declaro el vector? ¿Cuál es la manera correcta entonces de hacerlo? Realmente PHP es bastante flexible en esto de los vectores. Es muy flexible en el sentido de que si yo lo declaro, está bien. No lo declaro, pero le agrego los corchetes, es decir, la estructura, la sintaxis, él automáticamente reconoce que es un vector y él automáticamente va a comenzar a asignarle valores en el índice, comenzando por 0. Eso sí, él automáticamente cuando asigna valores comienza por 0 y lo va incrementando en 1. Es decir, que no esperemos que si de repente, mire, imprímame, yo por ejemplo, si les dejara un ejercicio, imprima los valores del 1 al 100 de 3 en 3. Entonces usted puede decir que el salto del ciclo for sea de 3 en 3. Pero entonces debería tener un orden, el vector, o desordenado. Si yo lo hice, si los agregué manualmente, los hubiese podido colocar los índices del 0, 3, 6, pero lo voy a hacer manualmente. Allí se me hace obligación agregarle el índice. Si no lo agrego, repito, PHP lo comienza en 0. Entonces tenemos toda la libertad si quiero declarar el vector. Si no lo quiero declarar, simplemente agrego la sintaxis, que son los corchetes, y él automáticamente detecta que es un vector. ¿Puedo agregar los índices? Sí. ¿Puedo no agregar los índices? Los índices también. ¿Puedo no declararlo? También. O sea, tenemos bastante libertad para trabajar con los vectores. Así que ahí tenemos dos maneras de hacerlo. Por acá borré una línea, si mal no recuerdo. Así se declara un vector. Lo puedo poner así. Lo puedo dejar sin el índice y me va a funcionar. Existe también otra manera de crear vectores. La voy a hacer acá abajo. Vamos a dejar un par de espacios acá que no me quede unido. Otra manera de decirle PHP es un vector es el siguiente. Nombre del vector igual la palabra reservado array, arreglo, y entre paréntesis los valores. Ahí tengo definido un vector. ¿Cuántas posiciones tiene este vector? 0, 1, 2, 3, 4.
Es un vector con 4 posiciones, o mejor dicho, 5 posiciones, comenzando desde la 0, 0, 1, 2, 3, 4. Si yo imprimo este vector, lo puedo hacer exactamente con el ciclo for. Sería posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. Ya vi 3 maneras diferentes de cómo generarlos. Mi vector ahora se llama animales. Y va a llegar hasta el 5. Entonces le agrego el igual, voy a guardar, voy a actualizar y tenemos un error. Dice que algo no está definido. Sin embargo, obtengo el resultado. Imprimió el vector sin ningún problema, pero está dando un error específicamente en la línea 52. No es un error de sintaxis, ya vi que no es un error de sintaxis. No es un error de sintaxis, es algo propio del lenguaje lo que me está tirando acá el error. Algo dice que no está definido, pero no es cuestión de eso. Profe, ¿Hola? le puso igual al 5. No, pero ahí está bien. Llegas al 4 y la 1, revisa. 2, 3, 4, 5. Ah, sí, sí, tiene razón. Pero no creo que es... Sí, 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 tiene razón. Esa posición no está definida, me está diciendo. Tiene razón. Ahí está. Gracias. Estoy tratando de acceder a una posición que no existía. Tiene razón. Solamente son 5 valores, por lo tanto va del 0 al 4. Gracias, gracias. Así que ahí está definido. Me estaba diciendo que estoy accediendo a un valor que no existe. Gracias, así que tengo 3 maneras diferentes de declarar un vector. ¿Existen más maneras? Sí, existen más maneras de declarar un vector y es utilizando programación orientada a objetos. Ya se nos va a hacer un poquito más complicadito y más aún cuando comencemos a extraer datos de la base de datos, pero igual tenemos que verlo, o sea, es un tema obligatorio de verlo para que se nos haga fácil cuando estemos trabajando en la base de datos. Así que repito, hay otra manera también de hacerlo, utilizando, sería ya prácticamente el vector asociativo. Ya utilizando un vector asociativo, ahí vamos a trabajar, vamos a orientarlo un poquito a programación orientada a objetos cuando definamos el vector asociativo. Pero ahorita nos vamos a quedar con esta parte bien básica. Hemos conocido los vectores, las 3 maneras diferentes de declararlo hasta ahorita, cómo accederlos. Simplemente lo accedemos, dije, a través del índice. Con el índice ingresamos a su valor. Por ahí hay una tarea, la tienen en su Classroom. Traten de revisar todas las tareas, desde la primera que yo dejé, trate de revisarlo. Si a alguien le falta una tarea, súbala para que no vaya a tener que estar haciéndolas luego. Tienen una tarea, la tarea está relacionada con los vectores, son 2 ejercicios nada más. Son 2 ejercicios y los valores no los van a tomar directamente desde acá, como yo lo estoy haciendo o asignándolo. Los van a tomar del formulario. Van a tener un formulario y el vector y todos los valores los vamos a guardar en ese vector. Solamente eso va a cambiar. Tienen que agarrar los valores del vector y asociarlo, perdón, los valores del formulario y guardarlos en el vector. De ahí simplemente es imprimirlos, parece. No recuerdo exactamente qué dice el problema, pero sí son 2 ejercicios relacionados con vectores. De repente, probablemente y muy probablemente, lo que hemos visto en la clase no sea suficiente para solventar los 2 problemas. Y de hecho, así va a ser. Yo sé que no es suficiente. Le va a tocar darle una leidita a
al tema de vectores para que pueda hacer lo que tiene que hacer para solventar los problemas. Repito, solo son 2 ejercicios. Tienen ahora, tienen mañana, sábado, domingo, para subirla el lunes. Por favor, tome muy en cuenta lo que le dije. Se está reportando quienes entregan y no entregan tarea. Yo tengo día lunes y martes para llenar todo eso porque el día martes es último día para llenarlo. Si no lo entregan el día lunes, ustedes se van a ir reportados como que no están entregando tareas. Por favor, tomen en cuenta eso. Yo me quedo hasta acá con el tema. Por ahí el archivo lo tienen en Classroom. Les va a tocar leer un poquito más. No creo que eh, no es suficiente lo de la clase de ahora para solventar el problema que está ahí. Así que no sé si hay alguna duda con respecto a esto. Creo que lo que hemos visto es bastante básico, pero es base para lo que viene. Es base fundamental para aprender sobre vectores. Así que yo me quedo acá. Si hay preguntas, abra su micrófono y la hace y en la medida de lo posible, pues la contestamos. Profe, cuando yo me conecté, solo eso han visto. Solo esta página. No, ya íbamos a la mitad. Ya esa era la segunda sesión, ya como la primera sesión dura, bueno, la sesión solo da 45 minutos, luego la corto y volvemos a entrar. Entonces, cuando usted entró ya era la segunda sesión, pero la clase está quedando grabada, así que yo luego terminar la clase la subo y les comparto el enlace. No, lo que me refiero es, o sea, solo esa página PHP han visto en Ah, toda la sí, sí, clase. sí, 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 de código sí. Solo al inicio se dieron algunas indicaciones nada más, pero ahí están grabadas también. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, si no hay ninguna, pues yo me quedo por acá y más rato les subo la clase de este día. Así que gracias, cuídense y nos escuchamos el día sábado, el día lunes, perdón.